Y qué hablar de la problemática que estamos viendo ahora, que se está suscitando en torno a las discotecas, a las fiestas y sobre todo a las agresiones sexuales, teniendo en cuenta que además estamos mezclando elementos como el alcohol y las drogas que distorsionan a niveles estratosféricos la capacidad volitiva de las personas. Pues claro que es un problema, pero es un problema porque principalmente casi todo el mundo piensa que cuando se va con una persona a casa y que esa persona pues lleva unas copas de más, se piensa que simplemente por el hecho de que ella acceda a ir a casa está en la virtud de poder hacer prácticamente con ella lo que quiere. ¿Qué nos estamos encontrando? Que al día siguiente esa chica o esa persona denuncia porque dice que evidentemente realizó todas estas conductas porque iba borracha, que sin ir borracha nunca lo hubiese realizado. Claro, evidentemente nos encontramos por un problema, porque muchas veces esa persona tiene la creencia de que lo que ha hecho está bien. Y desde aquí queremos mandar un mensaje que es muy importante. Es decir, no podéis aprovechar las circunstancias en las que una chica esté borracha para llevarosla a casa, porque os puedo garantizar que el hecho de que su consentimiento o su capacidad volitiva esté mermada por el alcohol es suficiente para que os podáis enfrentar a un delito por una agresión sexual. Entonces, de verdad, cuando una persona no se encuentra en condiciones o creéis que probablemente esté un poco tocado o afectado por el alcohol, es mejor que os vayáis a casa solos, porque os podéis ver al día siguiente con una denuncia y dando explicaciones acerca de ello. Y de verdad, no hace falta que le deis un bofetón y la llevéis a la cama para encontrar con una agresión sexual. Es suficiente que os hayáis aprovechado de ella porque no esté en el mejor estado, porque haya consumido drogas o porque haya tomado alcohol. Pero eso implica a mayores otro problema. Entonces, volviendo otra vez al tema del consentimiento, ya hay que asegurarse de que ese consentimiento haya sido prestado en unas condiciones óptimas, porque evidentemente si ese consentimiento ha sido prestado habiendo ingerido una cantidad de alcohol ingente habiendo ingerido tomado alguna sustancia estupefaciente, ese consentimiento tampoco se entiende libremente prestado. Es lógico, Jorge. ¿Nunca has hecho ninguna locura borracho que no hubieses hecho cuando no has consumido alcohol? Por supuesto que sí. Pues también en muchas ocasiones hay personas que dan ciertos pasos dentro de una relación sexual que nunca hubiesen dado si no hubiesen estado borrachos o bajo los efectos de ese alcohol o drogas. Por tanto, evidentemente, si el consentimiento lo has prestado bajo esta circunstancia, evidentemente es un consentimiento nulo. Evidentemente hay que advertir a la gente que no entiendan que toda afirmación, todo consentimiento va a resultar en un acto de victoria. Eso Efectivamente, hay consentimientos que ya sabemos que indubitablemente están alterados por la capacidad de la persona que lo presta. Cuidado, que además se da una circunstancia todavía más grave. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, es una persona especialmente vulnerable. Por tanto, si tú te aprovechas de esa circunstancia para cometer tu agresión sexual, tu pena además se va a ver agravada. Por tanto, te lo recomiendo en una doble vertiente. Primero, porque lo que estás cometiendo es un delito. Pero lo segundo, porque además, dentro de los delitos que puedes cometer, te puedo garantizar que tu pena se va a mover en una horquilla mucho más grave por el hecho de que ella vaya borracha. Totalmente de acuerdo. Y además es un problema que desgraciadamente cada vez estamos viendo más, y ya no solo por parte de los consentimientos que se prestan cuando se tienen que prestar, sino porque el alcohol también afecta a la persona del agresor. Entonces, lo que es triste es que no tengan un control en estos recintos, en estos espacios, en estas fiestas, en estas discotecas, donde desgraciadamente nos hemos encontrado tantos episodios de este tipo. ¿Crees que podríamos encontrar algún elemento, algún mecanismo, alguna actuación, algún papel educacional en los encargados de velar en esos recintos porque estas cosas no pasen? Porque desde luego 80% de las veces veo que hacen caso omiso a todo este tipo de advertencias. Es que como en todo se pueden tomar medidas preventivas, es decir, nosotros podemos intentar poner la venda antes que la herida, ¿de acuerdo? Esto sucede en un montón de medios, ¿no? Tú pones a las guardias de seguridad antes de que te entren a robar y lo haces para evitar robos. ¿Por qué? Porque presumes que a pesar de que eduques a la gente a no robar, que lo que socialmente está admitido sea no robar, que las personas normales no roban, tendrás a X personas que sí que deciden ir a robar. Entonces, para evitar a estas personas es por lo que tú pones una seguridad, ¿de acuerdo? Pues en esto sucede exactamente lo mismo. Nosotros podemos tomar todos los mecanismos preventivos que consideremos oportunos. Es decir, podemos dar charlas a niños, obligarles con educación o reeducar a aquellas personas que estén teniendo este tipo de problemas o este tipo de conductas disfuncionales. Pero lo cierto es que este tipo de conductas, por muchos mecanismos que pongamos, se van a continuar repitiendo en el tiempo, como se repiten los robos o como se repiten los asesinatos.